Saludos, bendiciones, buenas tardes, bendiciones donde quiera que te encuentres. Espero que haya hecho bendiciones. Bueno, es un gusto, es un placer, es un privilegio poder grabar esta sesión. Ya llevaba tiempo que no grabábamos, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso y todo el tiempo Él está al pendiente de todos y cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. Entonces, en esta hora, yo quisiera, antes que nada, darle gracias a Dios. Yo te invito, vamos a tomar un momento de oración y agradecerle al Padre por todo. Padre, en esta hermosa tarde te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos bendices. Es tu amor, es tu fidelidad, es tu bendición, Señor, la que nos cuida, la que nos lleva, Señor, a este punto cada momento, cada día. Gracias, Padre, porque sé que estamos aquí, Señor, a través de este medio, creyendo una vez más en tu poder, en tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque no hay nadie como tú, porque tú eres quien nos bendice, quien nos sustenta, y eres tú, Señor, y solo a ti, a quien damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Bueno, pues es un placer, un privilegio poder estar aquí. Eh, como saben, yo les compartía que es un deseo poder compartirles la visión. Ay, perdón. Eh, ah, ¿Dónde estaba? Ah, ah, este, ok, listo. Bueno, entonces continuamos. Estábamos hablando respecto a qué, a la visión. Entonces, hay una visión, ¿verdad? Y es la misión de Miklat, la visión de esta, podría decirse que es una iglesia, ¿verdad? Digo, ¿por qué podría decirse? Porque en realidad tratamos de marcar la diferencia. No sé quién esté viendo este video, pero le recuerdo que la mayoría de las veces eh, nosotros nos damos cuenta que hemos sido heridos y tal vez la mayoría de las veces por personas que dijeron ser cristianas, por personas que dijeron profesar la fe y sin embargo nos decepcionaron de alguna manera y es normal, ¿no? Somos seres humanos, incluso yo he lastimado a mucha gente y no es alardear, ¿no? Al mucho menos, sino que somos seres humanos y por mucho que nos cuidemos o tratemos de ser esas personas, en algún momento lastimamos, ¿verdad? En algún momento dañamos. Entonces, Miklat es un refugio no solamente para todo aquel que no conoce de Jesús, sino para también todo aquel que ya lo conoció o ha escuchado de él o se ha acercado, pero de alguna manera se alejó debido a que alguien del cuerpo de Cristo le lastimó o donde se encuentra no se siente cuidado, aceptado, amado. Y por eso hay tantos tipos de iglesias, ¿no? Sorprendentemente somos una de las religiones, ¿no? Que más divisiones tiene en el mundo. Los mormones son uno solo, los testigos de Jehová son uno solo, el Islam es uno solo. Sin embargo, cuando hablamos de cristianismo, hablamos de muchas divisiones porque no nos ponemos de acuerdo. Pero ahí es donde sabemos que ahí es donde está Satanás, ¿no? No hay necesidad que los del Islam se dividan, no hay necesidad que los mormones se dividan, no hay necesidad que los budistas se dividan, pero qué casualidad que la iglesia de Cristo, que profesa que es el pan de vida, se divide a sí misma y entre sí misma se consume. Porque si algo siempre he dicho es el diablo no está en tu casa, está en las iglesias. Y tal vez uno dirá, ay, pastor, entonces ¿para qué voy a la iglesia?
Exacto. Y es lo que no queremos. Es lo que queremos. O sea, queremos que la iglesia se vuelva un lugar seguro. Por eso se llama Miclad. Un lugar donde no damos cabida para que el enemigo obre en división. Y créame que es muy difícil porque aunque somos una iglesia pequeña, siempre el enemigo está ahí duro y duro y duro, queriéndonos dividir, queriéndonos apartar. Y eso que somos pocos. Por ejemplo, la escuela hebrea, hablando de la escuela, una escuela institucional como la primaria, no es como la escuela griega. La escuela griega solían ser muchos alumnos, que ese es el modelo que se sigue hasta el día de hoy, un maestro y muchos alumnos, ¿no? Y el maestro explicando y quien entendió, entendió, ¿no? Pero la escuela hebrea no es así. La escuela hebrea eran pocos, unos 5 o 10, y de esos 5 o 10, el maestro se dedicaba a ellos, se vaciaba en ellos, les instruía, de tal manera que podían crecer y podían aprender, ¿verdad? Aunque no entendieran. Entonces, nosotros queremos alcanzar eso. Entonces, la semana pasada no se transmitió, pero hablamos sobre que tenemos que ser la luz, ¿no? Y la luz es ayudar al prójimo. Lo pudimos leer en Mateo 25, versículo 32 en adelante. Leímos sobre cómo va a ser el juicio y que la iglesia de Cristo es llamada a ayudar al necesitado. Entonces, nosotros somos luz cuando ayudamos al necesitado, pero también eh, nosotros somos luz cuando verdaderamente hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hoy quiero que podamos ver otro aspecto, y este se llama, justamente como lo mencioné al inicio, el pan de vida. Como usted lo puede leer en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí vamos a hablar de algo. Nosotros siempre hablamos o decimos que la palabra es comida, es alimento, te sacia. Pero ¿qué es el pan? ¿Qué es la comida? ¿Qué es eso que te va a saciar? A veces confundimos la palabra con eh, la enseñanza. Y la verdad es que enseñanza no, porque enseñanza cualquiera puede dar enseñanzas. Enseñanzas hay en todos lados, pero palabra no hay. Pan es escaso encontrarlo en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el pan, ¿cómo sabes que estás comiendo pan? Porque te sacia, te satisface, te llena. El pan te da lo que necesitas en el momento y no es tan fácil de conseguir. Y ni siquiera una iglesia que tiene pan, no todos los días te puede dar pan bueno. ¿Por qué? Porque es difícil conseguir pan. Y dirás tú, ¿pero por qué? Si dice la palabra que Jesús es el pan de vida. Lo que lo complica es que nosotros, eh, para poder compartir el pan no solo es, como les vuelvo a repetir, una enseñanza o algo que te puedo explicar de las escrituras. No, 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 no. El pan va más allá, es una palabra, es una promesa, es una verdad que te llena, que se te satisface y dices, necesitaba saber esto. Y no siempre llega, la verdad, pero siempre el Padre te va a saciar con pan cuando más lo necesitas. Dice, no tendrá hambre jamás. Entonces, ¿qué significa? Que si solemos tener hambre, ¿a quién tenemos que recurrir? Al que tiene pan. ¿Y qué es el pan? Esa palabra que te va a dar lo que tú necesitas en el preciso instante.
Ahora hay que aclarar algo aquí. A veces Dios decide dar pan a través de sus siervos, pero mi hermano, mi hermana que me escuchas, el verdadero pan viene de tus oraciones, viene de tu comunión con Dios. Ahí es donde viene el pan. Por ejemplo, yo te quiero compartir un pan que yo recibí, que fue a mi vida, fue algo que yo dije, necesitaba saber esto. Y fue el día de antier, estaba en un viaje de trabajo. A mí nunca me había tocado ver cómo lazaban a los caballos, ¿no? Y me tocó verlo y para mí fue una escena asombrosa. Entonces, en un momento deciden, había una potranquita, en ese momento deciden lazarla y la atraparon, ¿no? No la lastimaron, sino, pero la contuvieron. Y me explicaba y me decía, eso que acabamos de hacer, dice, nunca se le va a olvidar. De tal manera que el caballo se va a acostumbrar al lazo, de tal manera que eso lo va a volver manso y después va a poder hacer esa simbiosis con el hombre, ¿no? Y poder ser caballo, jinete, ¿no? Pero yo pensaba en algo. La Biblia menciona mucho un lazo, ¿no? El lazo del cazador. Habla del lazo del enemigo que te puede atrapar. Entonces, a veces uno piensa que el lazo es así como que una atadura, ¿no? Pero no. Ahora que me doy cuenta, el lazo no es una atadura. El lazo es un acondicionamiento. Por ejemplo, no sé si ha visto esos videos de los perritos, ¿no? Que agarran, que ve que el dueño suelta la cadena, suelta la correa, y el perrito la agarra y se la vuelve a dar al dueño, ¿no? Porque dice, es que yo tengo que ir con la correa. Y esto me recuerda al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel que salió de Egipto. Digo pueblo de Egipto porque prácticamente se creían egipcios. Y fíjense, aquí viene no, no sé si llamarlo revelación, pero un entendimiento. El pueblo de Israel, fíjese lo que hacía. El pueblo de Israel le reclamó a Moisés por la comida y le dice, en Egipto teníamos cebollas y teníamos ajos. Perdón, es que. Y mire lo curioso. Dice, teníamos cebolla, teníamos algo, teníamos carne, podíamos comer. ¿Y qué hacía Dios? ¿Qué hacía Jehová? Les estaba dando qué? Maná. O sea, ¿qué significa? Les trataba de quitar el lazo, pero ellos ya estaban acondicionados al lazo, como el caballo. Ya estaban acondicionados al lazo y de esa manera por eso tuvo que morir la antigua generación para que la nueva generación aprendiera a comer maná, porque la otra generación nunca aprendió a comer maná, nunca quiso, no pudo quitarse el lazo. Entonces, cuando yo entendía eso, como le digo, ese fue mi pan del día viernes, porque yo venía en el camino y de repente sentí un abatimiento porque literalmente me sentí el caballo con el lazo y decía, no puede ser posible. O sea, la escena para mí fue de tanto impacto lo de la potranca cuando yo vi que la atraparon y vi cómo después de batallar se acostumbró y yo dije, no puede ser posible, dije, ese soy yo, ese eres tú. O sea, en algún momento, cuando estamos pequeños, cuando estamos indefensos, el diablo se aprovecha, nos atrapa y nos acondiciona. Y me recuerda esas escenas de las películas cuando dice, vas a regresar, ¿no? Cuando el malo dice, es que no va a cambiar.
es que va a regresar. ¿Por qué? Porque confía en su acondicionamiento. Y hasta ahorita todo suena muy triste, ¿no? Pero también dice la palabra que Él vino a liberar. Y vuelvo a la palabra del pan. Entonces el pan que Jesús nos da es la verdad, una verdad liberadora. ¿Y sabe cuál es? Que verdaderamente podemos renunciar a ese lazo. Pero me doy cuenta es, tú tienes que renunciar al lazo. Tú tienes que quitártelo. Porque, como te digo, el lazo es un acondicionamiento. ¿Qué significa? Que Satanás ya sabe que si jala de ahí, tú vas a ceder. Porque ya estamos acondicionados, entrenados, ¿verdad? Para que cuando jalen, uno responda. Y yo digo, ¿cómo te liberas de eso? Porque tienes que ser tú quien tome la decisión de decir, no quiero que vuelvan a tirar de mi rienda otra vez. Entonces viene aquí y dice Jesús, yo vine a traer libertad al cautivo. Y como vuelvo a repetir, así como el pueblo de Israel, Dios comenzó a darles maná. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios no te adiestra. Es que eso es lo increíble, lo que yo analizaba, hermano. Dios no te adiestra. Dios no te condiciona. Dios no te va a lanzar el lazo y te va a atrapar. Él te lo va a quitar para que corras. Sé que tal vez no suena muy evangélico, ¿no? Como le digo, es que fue el pan. Ese día a mí me satisfació. Satanás es quien hace eso. Satanás es quien pone el lazo y te acostumbra al lazo. Pero Dios no pone lazos. Dios quita lazos. Dios destruye lazos. Por eso es que les dio maná, porque estaba destruyendo el lazo. Sin embargo, ellos no querían soltarlo. Entonces, aquí voy con esto. Cuando nos están dando pan, muchas no nos gusta el nuevo pan. ¿Y por qué no nos gusta el pan? Porque es algo nuevo. Pero lo que más nos aterra del nuevo pan es la libertad. Y a veces yo quiero aclarar esto de la libertad. ¿Qué es la libertad? Que si te tiran del lazo, tú ya no vas a responder. Vas a decir, no. Antes, antes respondía, pero hoy no. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo será bueno? Como siempre, a mí me gusta ponerme de ejemplo, no porque sea, uy, la gran, sino me gusta ponerme de ejemplo porque soy yo humano, al igual que tú, igual sufro, igual tengo mis debilidades, e igual Satanás conmigo también tiene su lazo. Y cuando quiere jalar, a veces uno cede. Por ejemplo, aunque yo les he compartido mi experiencia con el rechazo, ¿no? Y que siempre he sido muy rechazado desde muy pequeño y ese ha sido algo que me ha marcado porque ese fue el lazo que Satanás me lanzó desde pequeño y me acostumbró al rechazo de tal manera que tantito sentía el tirón del rechazo y ahí iba yo, a mi cueva, a encerrarme, a no quiero nada, esto, aquello, el otro. Y a veces todavía intenta lanzarlo porque sabe que a veces respondo,
Pero la libertad que Dios nos desea expresar es, a ver, Axel, tú no tienes por qué responder ese lazo. Ya no, ya no, ya no tienes por qué responder a ese lazo del miedo, de la desesperación, del estrés, de la amargura, del enojo, de la tristeza. Ya no tienes por qué responder a ese lazo que te cautiva. Ya no lo necesitas. Eso es libertad. Ya no necesitas de algo o de alguien para ser feliz. Simplemente lo eres. Por ejemplo, hay quienes a veces agarran, eh, perdón, es que acá me acaba de caer algo ahorita, para mí, ¿no? En lo personal. Por ejemplo, mire, últimamente mi relación con Dios ha sido diferente, ha cambiado. Y yo les acabo de comentar, ¿no? Que yo he lidiado con esto del rechazo. Y qué curioso que yo últimamente había sentido, dije, yo no quiero creer, dije, o sea, yo sé que Dios nunca me va a rechazar en su vida, pero había sentido yo ese rechazo, como digo así de, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te portas así conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice mal? Bueno, sé que hago muchas cosas mal, ¿no? Pero ¿qué, qué hice mal, además de lo mal que hago, ¿no? Entonces, ahorita me cae el 20, como te estoy comentando. El Señor es lo que está probando conmigo. Quiere ver que yo ya no respondo al lazo del rechazo. Que si tira del lazo del rechazo, yo ya no voy a responder. Entonces, a veces Dios nos prueba. Entonces, hermano, yo no sé qué lazo estés lidiando. Sé que tal vez no es el tema, pero como te vuelvo a decir, es el pan. Y el pan que Dios me dio es ese. Hay un lazo y hay que aceptarlo, reconocerlo, pero quitárselo. Renunciar a él y decir, si Satanás va y tira de él, ya no respondas. Por ejemplo, yo quiero contarte una experiencia, ¿no? Por ejemplo, mi madre constantemente tenía un problema con el papá de mi hermano. Era un problema tan constante que, o sea, siempre que mi mamá hablaba con este varón, mi mamá se transformaba. Mi mamá se airaba, se enojaba, andaba de malas, a todos nos trataba mal, nos gritaba, nos decía cállense. O sea, pero era el lazo que Satanás había puesto sobre mi madre. Y un día mi madre entendió y dijo, no más. Y después ya podía hablar con este hombre y la conversación era la misma, pero mi mamá ya no se enoja, ya no se desespera, ya no se aflige. Le da igual, porque dijo, cantó la canción de Spirit, ¿no? Ya nadie me va a dominar. La libertad se trata de eso. Dios quiere que vayamos como potrillos salvajes. Y aquí quiero aclarar, ¿no? Cuando hablo como potrillos salvajes, vivir la vida como Dios la estableció en un inicio, ¿no? No ir destrampado a pecar a lo que tú quieras, ¿no? A lo que me refiero es, Dios no va a andar con lazos contigo, ni conmigo. Lo que Dios quiere es que tú hagas lo que tienes que hacer. Punto. Él no te va a obligar, no te va a tirar. ¿Por qué? Porque Dios no es así.
Dime en la Biblia cuándo Dios obligó algo a alguien. Dios no obligó a Pedro a seguirlo. No obligó a ninguno de los discípulos a seguirlo. Jesús no obligó a nadie. Jesús, después de resucitar, pudo haberse aparecido en la frase y decir, a ver, pudo aparecerse frente a Pilato y decirle, a ver, mijito, pudo aparecerse delante de los guardias que lo crucificaron, que lo apuñalaron, que lo latillaron, que le escupieron en la cara. Pudo aparecerse con los sacerdotes, pero no. Se apareció a sus amigos con los que lo querían, con quienes lo apreciaban. Entonces Dios nos aprecia, Dios nos quiere, Él no quiere esclavos. Y eso desde un principio me ha quedado claro. Y algunos dicen, bueno, pero es que el apóstol Pablo decía que es un esclavo para con Cristo. Pues sí, pero no porque Él nos esté obligando, sino porque uno se hizo esclavo, que es diferente. Recuerdo que muchas personas me preguntan, oiga, pastor, ¿por qué tan joven? ¿Por qué? Recuerdo que hasta la fecha creo que todavía conozco personas y me miran con lástima, así como de, ay, pobrecito, arruinó su vida. Y yo digo, tal vez porque desde un principio, ¿no? Decidí darlo todo por Dios. Desde un principio decidí, dije, Dios, somos tú y yo, nadie más. Y lo decidí. Entonces, amado, amada, si Satanás puso un lazo sobre ti, tú sabes bien cuál es el lazo. Todos lo sabemos, es esa cosita que nada más te tiran y te caes. Como esa mujer o como ese hombre que cuando la llama el tóxico, la tóxica, vuelven otra vez. Oye, pero que no ves que te maltrata, que te esto, sí, pero es que no puedo. El lazo, es el lazo que te acondicionaste. Entonces, cuando sientes el lazo, respondes, ¿verdad? Respondemos, ¿no? Esto es parejo, todos tenemos un lazo, tenemos algo con lo que Satanás sabe que si lo lanza y da el tirón, vas a responder. Pero Dios dice, quítate el lazo y sé libre. Entonces ese es el pan, hermano. Parte de la visión de mi clan es pan, tener pan. ¿Y qué es tener pan? Justamente siempre vamos a decir la verdad. Siempre vamos a declarar la verdad. La verdad, obviamente, de las escrituras, pero también la verdad de frente. Que tú te pongas frente al espejo y te digas la verdad. Porque el pan, como vuelvo a decirte, no solo es enseñanza. Hay gente que cree que por leer la Biblia está comiendo pan. No, hermano, eso no es pan. Jesús vino a traer pan. ¿Cómo sé que eso es pan? Porque, por ejemplo, cuando Jesús venía y compartía con sus discípulos, era algo fresco, algo nuevo, algo que los discípulos, wow, no solo es algo que te vuela la cabeza. No, no. Sino es algo específico que tú necesitabas y que en el momento de tú comerlo, en el momento de te sacia y te libera. Es un intercambio, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comes, ¿qué sientes? Alivio. Sientes, eh, bueno, sé que esa palabra no existe, ¿no? Pero existe, sientes esa agusticidad. Sientes tranquilidad porque sabes que es pan. Y el pan solamente Dios te lo puede dar.
Como te puedo decir, ¿no? A veces como siervos Dios nos entrega pan para compartir y siempre lo comparto, pero no siempre tengo pan. Pero Jesús siempre tiene pan. Y si tú sientes que no te lo quiere dar, no es que no te lo quiera dar, es que posiblemente te está pasando algo como a mí, te está tirando del lazo para ver si ya no respondes. Dios no quiere lazos, Dios quiere, como dice la Biblia, ¿no? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Significa que Dios no quiere esclavos, Dios no quiere soldados, Dios no quiere trabajadores, Dios quiere hijos. No se ha trabado el video, ¿eh? Yo sé que parece más una plática motivacional, no es el punto. El punto es que usted pueda entender que el pan que Dios nos da nos va a traer eso, libertad. Y yo te puedo contar, ahora yo a veces repito enseñanzas o ciertas cosas que fueron el pan en su momento que me ayudaron a salir adelante de muchas situaciones. Y el pan de esta ocasión es quítate el lazo. Que me cayó a mí el 20, como le puedo decir, ¿no? Yo sentí una profunda tristeza porque dije, wow, porque al ver esa potranca, nada más no lloré porque, de verdad, ¿no? Pero yo cuando vi la potranquita dije, algo se rompió dentro del Oxxo. Dije, no puede ser. Yo prácticamente casi, ¿no? O sea, yo me sentía así, dije, wow, eso es lo que Satanás hace con nosotros. Nos avienta el lazo cuando estamos más vulnerables. Y no necesariamente tiene que ser de niños, ¿eh? El lazo te lo puede lanzar a cualquier edad. En un momento en el que estás vulnerable y te acondiciona. Te avienta el lazo y te trauma. De tal manera que cuando vuelvan a dar el tirón, vas a caer. Bueno, eso ya lo repetí, ¿no? Pero yo quiero que podamos cerrar, ¿no? Con una oración. No puedo decir que una oración de liberación, porque la liberación es personal. Yo te puedo quitar el lazo, pero tú te lo vuelves a poner, entonces qué chiste, ¿no? El chiste es que tú y yo decidamos y decir, me voy a quitar el lazo y cuando vuelvan a tirar, no voy a responder. Si tú te sueles enojar, pues no te vas a enojar. Te sueles deprimir, pues no te vas a deprimir. Te sueles enojar, te digo, ya lo dije, ¿no? Sueles, no sé, golpear a alguien, pues no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te vas a quitar el lazo y vas a ser libre en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú hablas a nuestra vida. Yo sé que has venido para librarnos del lazo del cazador. Has venido a librarnos del lazo del cazador. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos renegado del pan que nos has dado. Perdónanos, Señor, porque nos ha costado adaptarnos al nuevo maná. Nos ha costado adaptarnos, Señor, al estilo de vida que tú quieres para nosotros. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado condicionar por el enemigo, nos ha querido someter, nos ha querido enclaustrar y hemos obedecido, hemos ido detrás de él. Pero hoy, Señor, has abierto nuestros ojos, decides liberarnos, decides traer libertad en el nombre de Jesús. Oh, Shivi Barakasiana Bahar Bashit. Espíritu Santo, habla a cada corazón, a cada espíritu. Tú estás ahí, Señor, liberando y trayendo restauración para que no volvamos más, Señor, a ese lodo cenagoso, para que no volvamos más a ese oscuro túnel, para que no volvamos más a ese lugar.
No vamos a responder al llamado, sino que vamos a correr tras tu espíritu. Vamos a correr y correr y correr libremente por esos pastizales, porque tú así lo has pedido, tú así lo has mandado. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú has venido para traer libertad a los cautivos, sanidad a los heridos. Gracias, Señor, porque sé que te has acordado de tu iglesia y que en mi clan nunca va a faltar el pan, que siempre va a haber pan con el cual muchas personas puedan saciarse y decir, pastor es lo que necesitaba escuchar, pastor es lo que yo necesitaba oír. Sabía que no estaba loco, sabía que no estaba loca. Sé, Señor, que no es fácil tarea, pero sé que juntos podemos llevarla. Sé que el enemigo se ha levantado en contra nuestra para querer dividirnos, pero sé también que va a fracasar porque ya está escrito. Gracias, Dios, porque bueno eres tú y para siempre tu misericordia. Bendecimos a todos los que nos ven, que eres tú obrando y manifestándote en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.